De las cosas interesantes que hay que ver aquí y que aparecen también en análisis de aceleración es dense cuenta que tengo problemas si es que por alguna razón mi denominador se hiciera 0. Pero el denominador se va a hacer 0, dense cuenta que para que el seno de θ 3 menos θ 4 sea igual a 0 grados, entonces esto implica que forzosamente tengo cualquiera de estas dos condiciones, que θ 3 menos θ 4 es igual a 0, o que θ 3 menos θ 4 es igual a más o menos 180 grados, ¿sí? Esto me indicaría que θ 3 es igual a θ 4, y esto me indicaría que θ 3 va a ser igual a θ 4 más o menos 180 grados. Lo que significaría sería, acuérdense, eso viene de sus clases de mecanismos, en este caso significaría lo siguiente, significaría que estoy en una posición de puntos muertos. Déjenme decirles cómo. Déjenme ver. Vamos a ver, sería algo así. Bueno, θ 4 es más sencillo de ponerlo. Imagínense que este es θ 4. Piensen que este es θ 4. Entonces después de allí, bueno, no, discúlpenme, déjenme, lo puse demasiado abajo, ¿sí? Una sería esta, este sería θ 4, y este sería, bueno, ahorita les digo cómo, y este sería θ 2. Bueno, este está mal. Deje poner este sería θ 2, este sería θ 4, pero si ustedes recuerdan, cuando hicimos este análisis, θ 3 lo medíamos a partir de aquí, este es θ 3, pero dense cuenta, bueno, este es θ 4, perdón, ¿sí? Dense cuenta que si eso es cierto, entonces esta sería la situación en que θ 3 va a ser igual a θ 4 más o menos 180 grados, ¿sí? ¿Ok? Más 180 grados, como está aquí, o menos 180 grados, si es que de aquí lo ponen hacia acá, ¿sí? En realidad es la misma configuración. Y esto dense cuenta que es una posición de puntos muertos. La otra posición de puntos muertos que pues se debe ocurrir, que correspondería a esta, vendría siendo la siguiente, ¿sí? Vendría siendo una cosa como esta aquí. Vamos a ponerla aquí. Déjenme trazar esta otra acá. Aquí estaría esto otro. Y aquí estaría mi... Entonces, ¿qué es lo que tendría? Que este sería θ 4. Y este tendría θ 3. ¿Sí? Entonces, esta sería una posición de puntos muertos exterior. Esta sería una posición de puntos muertos interior. ¿Sí? Entonces, dense cuenta que eso ocurre porque mi eslabón 2 ya no puede moverse, en este caso, ya no puede moverse en esta dirección, esto está impedido, y en este caso, mi eslabón 2 ya no puede moverse en esta dirección, esto está impedido, ¿ok? Eso es lo que ocurre. Ahora, vamos con el análisis de aceleración, ¿sí? Lo que quisiera hacer es hacer este análisis, vamos a decir, bastante completo. Entonces, de las ecuaciones de velocidad, que son estas, vuelvo a derivar, ¿sí? Con respecto al tiempo, y obtengo expresiones un poquito más complicadas, que vienen siendo estas de aquí, ¿ok? Entonces, nuevamente aquí nada más lo pongo en forma simbólica, porque no sería un desastre, pero de nuevo tengo la misma situación. En la parte inferior tengo el seno de θ 3 menos θ 4. Entonces, lo que me va a decir es que voy a tener esos problemas siempre que tenga posiciones de puntos muertos, ¿ok? Es lógico, pues, porque en este caso mi eslabón 2 no podría rotar completamente, ¿sí? Bueno, entonces, ahora, vamos ahora, una vez que termine ese análisis cinemático, ahora vamos a hacer el análisis, bueno, primero, antes de eso necesito determinar las aceleraciones de los centros de masas de mis eslabones, ¿sí? Entonces, para eso voy a usar esta referencia, ¿sí? No es muy complicado tampoco, ¿sí? Y dense cuenta que para hacerlo de la forma más general posible, estoy suponiendo
estoy suponiendo que mis centros de masas no están localizados a lo largo de las líneas que conectan las revolutas de los eslabones. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, habría algunos que serían muy sencillos, ¿sí? Por ejemplo, el vector de posición de R de G2 con respecto al punto A vendría siendo igual a la magnitud, que sería, creo que lo llamo RG2, sin estar seguro. ¿Me pueden checar eso? Para que corresponda a lo que está escrito con las notas. ¿Cuál es el valor que uso para el escalar de este vector? ¿Sí? ¿R mayúscula o R minúscula? Entonces sería RG2. Ok, entonces vamos a ponerle RG2, que multiplica, sería el coseno de teta 2 más phi 2 en I más RG2 por el seno de teta 2 más phi 2 en J. ¿Ok? Ese sería los que tendría que poner. Otro que tendría que usar sería el vector de posición RG3 con respecto a B. Y ese vector RG3 con respecto a B sería RG3 por el coseno de teta 3 más phi 3 en I más RG3 por el seno de teta 3 más phi 3 en J. Y finalmente RG4 con respecto al punto D vendría siendo igual a RG4 por el coseno de teta 3 más, de teta 4 más phi 4 por I más RG4 por el seno de teta 4 más phi 4 en J. ¿Sí? Dense cuenta que phi 4 puede ser positivo o negativo. Eso significa que G4 puede estar en la dirección rotada en la dirección horaria a partir de esta línea, o antihoraria si es que uso valores negativos. O sea, realmente es lo más general posible. Una vez que tengo esos valores, pues dense cuenta que mis aceleraciones de mis centros de masas los podría calcular de forma relativamente sencilla de la siguiente manera. Por ejemplo, la aceleración del centro de masas del eslabón 2, déjenme ponerlo simplemente en forma simplificada, no voy a poner todo, me quedaría alfa 2 por R de G2 con respecto a, ¿sí? Y aquí voy a suponer que estoy usando mi concepto de placa representativa, ¿sí? Dense cuenta que, como les he comentado, si es que los planos de los eslabones, si los eslabones no están todos en el mismo plano, entonces pudiera ser que aquí tuviera una componente que no pudiera ser representada por el concepto de placa representativa. Si quieren, ¿me pueden decir si en mis apuntes uso concepto de placa representativa? Porque si no es así, mejor, entonces preferiría ponerlo como W2 por W2. ¿Sí lo uso? Sí. Bueno, quizás entonces a lo mejor, para hacerlo lo más general posible, sería conveniente que no lo usara. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Ok. Bueno, ese sería la aceleración del centro de masas del eslabón 2. Sería conveniente que no usara el concepto de placa representativa, porque precisamente quiero mostrarles que en algunos casos eso va a ocasionar algunos problemas. Después tendría la aceleración de G3, vendría siendo igual a la aceleración de B, y la aceleración de B vendría siendo igual a alfa 2 por R de B respecto de A, más W2 por W2 por R de B respecto de A, ¿sí? Y después tendría más alfa 3 por R de G de 3 con respecto a B, más W3 por W3 por R de G3 respecto de B. ¿Ok? Y finalmente, la aceleración de G como parte de 4 me quedaría igual
aceleración de G como parte de 4 me quedaría igual a alfa 4 por R de G4 con respecto a D, ¿sí? Más W4, ¿sí? Por W4 por R de G4 respecto de D. Ok, esas serían mis aceleraciones de mis centros de masas. Ok, ese es el paso previo para hacer mi análisis dinámico. Tanto la parte directa como la parte inversa, solo que los procesos son diferentes. Ok, vamos primero con la parte, el análisis dinámico directo. ¿Sí? Entonces, en el análisis dinámico directo, bueno, déjeme poner primero esto. Yo creo que eso es lo que necesito poner. Nomás déjeme extenderlo, hacerlo un poquito más grande. Vamos a decir 135. Espero que lo pueda ver. ¿Se ve bien? Ok. Bueno, ya saben ustedes que entonces qué tengo que hacer en estos casos, ¿sí? Hice mi diagrama de cuerpo libre para cada uno de los cuerpos, ¿sí? Aquí aparece el par motriz, ¿sí? Aplicado el eslabón 2 y aquí sobre el eslabón fijo aparece el par motriz y las reacciones sobre el eslabón fijo, ¿sí? Acuérdense nuevamente que estoy usando la tercera ley de Newton. Tradicionalmente, cuando en esta primera revoluta estos son positivos, estos van a ser negativos. Positivos, ¿qué significa? Que mi fuerza X es a la derecha, mi fuerza Y es hacia arriba. Aquí dense cuenta que está lo opuesto. La fuerza X es a la izquierda y mi fuerza Y es hacia abajo. ¿Qué otra cosa tengo? Tengo mi par motriz, que aquí supongo que es positivo, aquí va a ser negativo. Como regla, si estos fueron positivos, entonces estos van a ser negativos. Negativos aquí, positivos acá. Negativos aquí, positivos acá. Aquí sí creo que lo puse, sí, negativos aquí, positivos acá. ¿Ok? Entonces, esas son todas las fuerzas que tengo, ¿sí? Tengo que incluir también el peso de los eslabones, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Creo que no tengo nada más que incluir, ¿sí? Esto fue un detalle, Carlos, en el apunte que tú me estabas haciendo, ¿sí? No sé si aquí, pero supongo que aquí sí lo hice correctamente. Lo que me va a convenir va a ser hacer suma de momentos en el punto A para el eslabón 2, porque está sujeto a rotación no baricéntrica, y suma de momentos en D para el eslabón 4. Creo que en el apunte que me hiciste, tú me hiciste suma de momentos con respecto al punto G. ¿Sí? ¿Me lo puedes corregir? ¿Sí? Bueno, entonces, ok. Entonces, vamos a formular las ecuaciones. Quiero hacerlo así, paso a paso, porque eso me va a servir tanto para el análisis dinámico directo como para el inverso. ¿Sí? En realidad, en ambos casos tengo que resolver, vamos a decir, formular las mismas ecuaciones. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué tendría primero para mi eslabón 1. Tú me dices dónde te conviene, yo que te conviene acá de este lado, ¿verdad? Ok. Bueno. En todo caso, muchachos, si de este lado no ven, acuérdense que podemos mover esto para que se alcance a ver. Si no están así muy pesados. Yo creo que ya con eso. Bueno, entonces vamos primero con el eslabón 1. Vamos a ponerle aquí ecuaciones de movimiento para el eslabón 1. ¿Ok? Entonces, para el eslabón 1, ¿qué voy a tener? Primero voy a obtener suma de fuerzas en X. Suma de fuerzas en X va a ser igual a la masa por AG 2X. Entonces no es para el eslabón 1, es para el eslabón 2. Y discúlpeme. ¿Ok? Y en esa primera ecuación, ¿qué tendría? Tendría F
FAX positivo, ¿sí? Menos FBX negativo, ¿sí? No tengo otra fuerza en X, ¿verdad? Y esto me quedaría más igual a M2 por AG2X, ¿ok? Que sería la componente X de la aceleración del centro de masas del eslabón 2, que es la fórmula que ya habíamos puesto allí, ¿ok? Después tendría suma de fuerzas en Y, va a ser igual a la masa por la aceleración en Y del centro de masas. ¿Y aquí qué tendría? Tendría FAY menos FBY menos M2 por G va a ser igual a M2 por AG2Y. ¿Ok? Y de nuevo, acuérdense que estoy preparando cuál es la mejor forma, la forma más sencilla de resolver estos problemas. Nuevamente, para un programa como Maple o MATLAB no haría mucha diferencia. Pero si lo hacemos a mano, sí haría bastante diferencia. Y puede ser que en el caso del análisis dinámico inverso, sí sea conveniente hacer lo que estoy haciendo ahorita. Aún para un programa como Maple. ¿Ok? Entonces, mi otra ecuación va a ser que suma de momentos con respecto al punto A va a ser igual a IA por alfa. ¿Ok? Entonces, ¿qué tendría? Tendría primero el par torsor, el par motriz, que sería TA, ¿sí? TA. Después tendría el momento del peso, que vendría siendo igual a menos, ¿cómo lo pondría? Bueno, déjeme ponerlo así, déjeme ponerlo en forma vectorial, para no depender de cómo esté mi forma. Me quedaría más el vector de posición de G2 con respecto a por menos M2G por J. Entonces, para que esto sea consistente, dejen ponerle TA por K. ¿Ok? ¿Sí? Si quiero puedo poner este vector tal como está desarrollado, pero creo que sería más complicado. ¿Ok? Pero aquí sí estoy indicando que la fuerza, que el peso es negativo en la dirección vertical. ¿Ok? Después, ¿qué me quedaría? Me quedaría más R de B respecto de A, ¿sí? Que multiplica menos FBX en I más FBY en J. ¿Ok? Creo que ya serían todas. Y esto vendría siendo igual a, vamos a ver qué, vendría siendo igual a IG2, que usualmente es un dato que necesito, más M2 por RG2 al cuadrado por alfa 2. Y si quieren puedo ponerle alfa 2 por K. ¿Ok? ¿Está clara? ¿Sí? Nuevamente, dense cuenta, si en el análisis dinámico directo, bueno, déjenme mejor terminar todas las ecuaciones, porque si no va a ser un poquito, va a ser demasiado difícil de entenderlo. Entonces, el segundo vendrían siendo las ecuaciones de movimiento para el eslabón 3. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué tendría. Mis ecuaciones de movimiento para el eslabón 3 vendrían siendo suma de fuerzas en X, va a ser igual a, dejen ponerle aquí M2, y vamos a ponerle aquí I2A por alfa 2. ¿Ok? Para que sea consistente. Suma de fuerza sería M3 por AG3X. ¿Y qué tendría? Tendría primero FBX, ¿sí? Menos FCX, ¿sí?
Creo que es todo lo que tengo. Y esto vendría siendo igual a M3 por AG3X. ¿Ok? ¿Va bien? Después me quedaría suma de fuerzas en Y igual a M3 por AG3Y. Me quedaría FBY menos FCY menos, me quedaría menos M3 por G, vendría siendo igual a M3 por AG3Y. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, y finalmente, después tendría, aquí dense cuenta que como mi cuerpo está sujeto a movimiento plano general, a menos de que supiera dónde está el centro instantáneo de velocidad, en cualquier posición no hace sentido usar lo mismo que usé acá. Aquí voy a hacer suma de momentos con respecto al punto G. ¿Ok? Entonces aquí me quedaría suma de momentos con respecto al punto G va a ser igual a IG3 por alfa 3. ¿Ok? Y entonces, ¿qué tendría? Tendría lo siguiente. Tendría R de B con respecto a G3. ¿Sí? No sé si esto lo calculé, pero si no, sería relativamente fácil, sencillo calcularlo. Doctor, además una observación en la suma de momentos estacional. Sí. F de X y F de Y no deberían de tener el mismo signo. No, lo que sí creo que está equivocado es que esto sería negativo. Este sería negativo. ¿Sí? Pero ese sería lo único que yo veo. Bueno, para que no se contradiga con la suma de fuerzas. No, porque no se contradice. Porque mi suma de fuerzas me dice que FBX y FBY son negativos. ¿Sí? ¿Ok? O sea, no hay contradicción. Aquí estoy diciendo que es hacia la izquierda en el punto B para el eslabón 2. ¿Sí? Y que la componente Y es hacia abajo. Es lo mismo que estoy diciendo acá. Sí tenía un error porque aquí le he puesto más. Ese es el único error. Entonces ahora, aquí tendría R de B con respecto a G3 por las fuerzas en B, que aquí son positivas. Entonces me quedaría FBX en Y más FBY en J. Ok, sería el primero. Después me quedaría más RC con respecto a G3, ¿sí? Por menos FCX en Y menos FCY en J. ¿Sí? En este caso el peso no me produce ningún momento. Y esto me quedaría igual a IG3 por alfa 3 por K, por el vector unitario K. ¿Ok? Finalmente tendría, mi tercer parte sería las ecuaciones de movimiento, para el eslabón 4. ¿Ok? ¿Y qué me quedaría? Primero me quedaría suma de fuerzas en X va a ser igual a M4 por AG4X, y lo que tendría sería que FCX menos FDX vendría siendo igual a M4 por AG4X. ¿Ok? ¿Sí? La otra ecuación sería suma de fuerzas en Y va a ser igual a M4 por AG4Y. ¿Sí? Y aquí tendría FCY positivo menos F de Y negativo menos M4 por G vendría siendo igual a M4 por AG4Y. ¿Ok?
Y finalmente, nuevamente, aquí sí me conviene sacar suma de momentos con respecto al punto D. Entonces, sería suma de momentos con respecto al punto D, vendría siendo igual a I4. Bueno, para ser consistente, dejen ponerle aquí, sería IA2, ¿sí? Y aquí vendría siendo ID4. D4 por alfa 4. ¿Sí? Entonces lo que tendría aquí sería que primero tendría el vector de posición de C respecto de D, que multiplica las reacciones en C, que serían FCX en I más FCY en J. Ok. Después me quedaría más R de G4 respecto de D, que multiplica menos M4 por G por J. ¿Sí? Y después esto sería igual a IG4 más M4 por RG4 al cuadrado, para aplicar el teorema de ejes paralelos, por alfa 4 por K. ¿Ok? Esas serían mis ecuaciones. ¿Sí? Entonces, aquí dejen ahora usar plumones de diferentes colores, porque estas ecuaciones me servirían tanto para el análisis dinámico directo como para el inverso, solo que de diferente forma. ¿Sí? Vamos primero a empezar con el análisis dinámico directo. ¿Sí? Análisis. Bueno, primero vamos a poner análisis dinámico, nada más. Ahorita les digo por qué razón. Primero voy a poner cuáles son las cosas que, independientemente cuál de los dos análisis vaya a ser, son conocidos. ¿Sí? ¿Y cuáles serían conocidos? Serían conocidos las longitudes de mis eslabones. ¿Sí? ¿Qué es conocido? Quedarían la longitud de mis eslabones: A2, A3, A4. ¿Sí? Mis masas. ¿Sí? M2, M3, M4. Los radios del, vamos a decir, del punto adecuado a los centros de masas, que vendrían siendo RG2, RG3, RG4. ¿Sí? Los ángulos Φ, Φ2, Φ3 y Φ4. ¿Ok? Los momentos de inercia: IG2, IG3 e IG4. ¿Ok? Independientemente de cuál de los análisis vaya a ser, si el análisis dinámico directo o el inverso, estos son conocidos para ambos. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, entonces, conocidos. Ok. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a empezar. ¿Qué pasaría con el análisis dinámico directo? ¿Sí? En el análisis cinemático directo conozco otras cosas más. En el análisis dinámico directo conocería cuánto vale θ2, cuánto vale W2 y cuánto vale alfa 2, aun cuando alfa 2 usualmente lo hago igual a 0. ¿Ok? Usualmente hago mis análisis bajo el supuesto de que la velocidad angular del eslabón motriz es constante. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, y ¿cuáles serían? Estos son conocidos también. Conocidos también. ¿Sí? ¿Y cuáles serían mis incógnitas en este caso? Mis incógnitas. Bueno, dense cuenta, tengo 9 ecuaciones. Seguramente debo tener 9 incógnitas.
mis incógnitas vendrían siendo, a partir de ese conocimiento, de estos datos, en el análisis cinemático, a partir del análisis cinemático, voy a conocer también otras cosas que inicialmente no conozco, pero a partir del análisis cinemático voy a poder conocer qué cosas. Pues W3, W4, alfa 3, alfa 4. La aceleración de G como parte del eslabón 2, ¿sí? Del centro de masa del eslabón 2, la aceleración de G como del eslabón 3 y la aceleración de G del eslabón 4. ¿Sí? ¿Ok? O sea, esto es parte del análisis cinemático. Déjenme ponerlo aquí. ¿Ok? De manera que a la hora que llego a estas ecuaciones, entonces ahora sí puedo decir cuáles son mis incógnitas. ¿Cuáles serían mis incógnitas? Pues las reacciones FAX, FAY, el par motriz TA, FBX, FBY, FCX, FCY, FDX y FDY. ¿Está clara? ¿Sí? Creo que son 9 incógnitas. ¿Sí? Dos por cada una de las 4 puntos donde hay reacciones, A, B, C y D, y otro más por el par motriz. Entonces, dense cuenta que el análisis dinámico directo pues viene siendo no otra cosa más que la solución de un sistema lineal de ecuaciones. Por eso es relativamente sencillo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ahora, nuevamente, si esto lo voy a hacer en computadora, usualmente en computadora, cuando lo hice, simplemente formulé el sistema lineal de 9 ecuaciones con 9 incógnitas y lo resolví, vamos a decir, de la forma, pues simplemente pidiéndole a MATLAB que lo resuelva. ¿Sí? No es mayor problema. Si lo hacen a mano, entonces es allí donde sí se van a dar cuenta que conviene más la forma en que lo hice. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer va a ser, vamos a decir, déjenme ponerlo, solución manual. ¿Sí? Solución manual. Déjenme enumerar mis ecuaciones. Esta sería mi ecuación 1, mi ecuación 2, mi ecuación 3, mi ecuación 4, mi ecuación 5, mi ecuación 6, mi ecuación 7, mi ecuación 8 y mi ecuación 9. Nuevamente dense cuenta que manualmente resolver 9 ecuaciones con 9 incógnitas no es una tarea agradable. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Dense cuenta, en la solución manual, las ecuaciones que voy a considerar van a ser, en principio van a ser solo 5, ¿sí? Que serían la número 3, la número 4, la número 5, la número 6 y la número 9. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque esas 5 ecuaciones solo involucran 5 incógnitas. ¿Sí? Las incógnitas vendrían siendo TA, por un lado, FX no, sino FBX, FBY, FCX, FCY. ¿Sí? Esas serían las 5 incógnitas. Entonces, dense cuenta, manualmente tendrían que resolver el sistema de 5 ecuaciones con 5 incógnitas. No es, vamos a decir, una tarea agradable, pero dense cuenta que también de aquí puedo despejar, podría reducirlo aquí. Entonces ya tengo, si se dan cuenta, dejo estas para el último. Una vez que conozca todo lo demás, me permitiría encontrar f de x y f de y. Me permitiría encontrar f de x y f de y. ¿Ok? Una vez que conozca todo lo demás, eso me serviría. Ahora, ¿qué pasa aquí?
Bueno, esas 5 ecuaciones todavía puedo reducirlos un poquito más. ¿Por qué? Porque de aquí puede despejar cualquiera de estas dos. Puede ser f(x) y f(y) en términos de las otras, ¿sí? Por ejemplo, puedo decir que f(bx) no va a ser otra cosa más que f(cx) más m3 por ag3x. Y que f(by), ¿sí?, no va a ser otra cosa más que f(cy) más m3 por g más ag3y. ¿Sí? Entonces, si resuelvo estas dos y lo sustituyo en las restantes, eso me quedaría nuevamente, este sería el primer paso en mi solución manual. El segundo paso en mi solución manual, entonces sería lo siguiente. Resolver las ecuaciones 3, 6 y 9 en las incógnitas TA, fcx y fcy. ¿Ok? Puesto que ya de aquí despejé estas dos ecuaciones, las sustituyo aquí, las sustituyo aquí, y aquí no necesito sustituirlas. ¿Sí? En esta no necesito sustituirlas. Entonces, dejen ponerle aquí. Sustituir estos resultados en 3 y 6. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está claro? Lo sustituyo aquí, lo sustituyo acá. Acá no tengo que sustituirla porque no aparece fbx ni fby. ¿Sí? Entonces ya me quedé un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, que ya está más manejable. ¿Ok? ¿Sí? Entonces se dan cuenta, no es una tarea imposible. ¿Sí? Sí es complicada, no lo puedo decir que no, pero no es imposible. ¿Sí? Y una vez que tengo eso, una vez que resuelvo estas 3, puedo resolver estas 2, y después puedo resolver estas 2, y puedo resolver estas 2. Y con eso terminaría mi problema de forma manual. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, entonces vamos a ver ahora en el análisis dinámico inverso, ¿qué ocurre? En el análisis dinámico inverso, la situación es radicalmente más complicada. ¿Sí? En el análisis dinámico inverso, lo único que conozco es cuánto vale TA como función del tiempo. ¿Ok? ¿Sí? Es conocido. ¿Sí? Desconozco, déjeme poner a enfatizar. Desconozco cuánto vale W2, cuánto vale W2, cuánto vale alfa 2. Por lo tanto también desconozco todas estas. Por lo tanto también desconozco W3, W4, alfa 3, alfa 4, AG2, AG3 y AG4. Estos son vectores. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, aquí creo que está mal, ¿verdad? ¿Necesita Z ahí? ¿Sí, verdad? Sí, creo que ahí necesita Z. Sí. Ok, bueno. Entonces, de nuevo, si ustedes se fijan, entonces resulta que, bueno, una cosa que sí conozco de ese cuenta es una cosa importante. Lo que sí conozco es que la solución de mi sistema de ecuaciones debe satisfacer las ecuaciones de clausura. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Significa que debe satisfacer que, si no mal recuerdo, creo que originalmente era, ustedes por favor díganme si esto está correcto, creo que era más o menos así: A2 más A3 va a ser igual a A1 más A4. ¿Sí? Entonces, eso significa que además de estas ecuaciones que tengo que resolver, tengo mi ecuación
debe satisfacer las ecuaciones de clausura de mi mecanismo. Que esto vendría siendo igual a A2 por el coseno de teta 2 más A3 por el coseno de teta 3 va a ser igual a A1 por el coseno de teta 1, ¿sí? Donde teta 1 es conocido, teta 1 es conocido porque es mi eslabón fijo. Bueno, debo de reconocer que también conozco otras cosas. Bueno, déjenme ponerlo aquí. Aquí no le había puesto que conocía teta 1. Si pongo aquí que conocía teta 1, y aquí puedo borrarlo. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, A1 por el coseno de teta 1 más A4 por el coseno de teta 4. Y por otro lado, tengo que A2 por el seno de teta 2 más A3 por el seno de teta 3 va a ser igual a A1 por el seno de teta 1 más A4 por el seno de teta 4. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está claro? Ahora, ¿cómo procedería ahora a hacerlo? ¿Sí? La forma en que procedería sería, no me interesan, de momento no me interesan las reacciones. ¿Sí? Tendría que eliminar las reacciones. ¿Qué significaría eso? Significaría que quiero escribir, básicamente mi objetivo es escribir una expresión del par motriz en términos de las aceleraciones angulares de mis eslabones. ¿Sí? ¿Cómo procedería aquí? Acuérdense que AG2X y AG2Y, las aceleraciones de mis centros de masas, están en función de alfa 2 y de W2. Las aceleraciones AG3 y AG3X y AG3Y están en función, en este caso, de W2, alfa 2, W3 y alfa 3. Y AG4X y AG4Y están en función de W4 y de alfa 4. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, aquí de nuevo el procedimiento sería un poquito complicado. Déjenme ver qué sería lo más conveniente en este caso. En este caso, vamos a ver qué tendría que hacer. Vamos a ver qué tendría que hacer. Evidentemente aquí tendría que esta sería la ecuación fundamental porque es la que me dice cómo es el eslabón motriz. Pero vamos a ver qué tendría que hacer. FBX. A ver, bueno, déjenme ver, de momento ahorita no se me ocurre cuál fue la secuencia que seguimos, pero tengo aquí el programa Maple que me sirvió de base. No estoy totalmente seguro si está bien, pero aquí lo tengo. Déjenme ver. Este es el mecanismo 4, intento 1 terminado, corregido. Pues dice que está corregido vamos a ver si es cierto. ¿Sí? Aquí está mi mecanismo tal cual. ¿Sí? Aquí estoy definiendo mis reacciones. Si ustedes se fijan, estas reacciones están de acuerdo con lo que había puesto. Las reacciones en el eslabón 2 son positivas. Las reacciones en el eslabón 3, bueno, estas solo aparecen en el 2, en el eslabón 3 son positivas, pero en el eslabón 2 son negativas. ¿Se acuerdan? Las reacciones en el eslabón, en el punto C, en el eslabón 4 son positivas, en el eslabón 3 son negativas. Y las eslabones en el punto en el eslabón 4 son positivas. Y vendría diciendo que es positivo en la dirección del eje Z. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver qué tengo aquí. Estos vendrían siendo mis vectores de posición. Los vectores de posición de B respecto de A
de C respecto de B, de D respecto de C. Y aquí también puse porque también lo voy a necesitar, ¿sí? Precisamente para hacer este cálculo, creo yo, ¿sí? ¿Ok? Bueno. Después, los vectores de posición de mis centros de masas, ya sabían cuáles son. Aquí los puse, ¿sí? Pero aquí están desarrollados, ¿sí? R de G2 por el coseno de teta 2 más phi 2. Dense cuenta que aquí, como voy a hacer mi análisis dinámico inverso, tengo que poner aquí que teta 2 son funciones de tiempo. Si nada más fuera a hacer mi análisis dinámico directo, no necesitaría poner lo que son funciones de tiempo. Pero aquí sí necesito poner que son funciones de tiempo. Ahí aparecen los 4. Creo que ahí no hay problema, ¿sí? Bueno, los vectores de posición necesarios para calcular la suma de momentos. ¿Cuál tengo? R de A respecto de G2, que aquí viene, ¿sí? Bueno, aquí está un poquito a la inversa. ¿Por qué lo puse así de esa forma? Déjeme ver. No sé si lo vaya a necesitar, porque aparentemente no lo necesitaba, ¿sí? A lo mejor lo puse de sobra, ¿sí? R de B respecto de G2. R de B respecto, R de C respecto de G3. Bueno, sí lo necesito. Ah, bueno, ya sé por qué lo necesitaba. Lo necesitaba porque necesitaba calcular ¿sí? ¿Ok? Déjeme cambiar rápidamente a mi figura para mostrarles por qué lo necesito. ¿Ok? Vamos a poner, ¿por qué necesito R de A con respecto a G2 y por qué necesito R de B con respecto a G2? ¿Sí? Aquí el que necesito es R de G2 respecto de A. No veo por qué haya tenido que calcular eso, les soy sincero. Déjenme seguir adelante mejor, a ver si de pronto se me aparece. R de C con respecto a G3 y después R de D con respecto a G4. ¿Sí? Aquí estoy diferenciando para calcular las velocidades. ¿Sí? Bueno, estoy haciendo básicamente lo mismo que en el análisis numérico directo, solo que lo estoy poniendo todo en función de los ángulos teta 2, teta 3 y teta 4. ¿Sí? Ahí están. Y ahora vienen las aceleraciones. ¿Sí? Está claro, se vuelve complicado esto. ¿Sí? Además, calculo también omega 2, alfa 2, omega 3 y alfa 3. Omega 2 no es más que la primera derivada de teta 2 con respecto al tiempo. Alfa 2 es la segunda derivada de teta 2 con respecto al tiempo. Y así sucesivamente. ¿Sí? Ahora, tengo mis fuerzas. Ok. Esas fuerzas, en este caso, vienen siendo simplemente los pesos. W2 va a ser igual a menos M2 por G por EY. Aquí no soy consistente, puse M minúscula en mi archivo Maple, aquí puse M mayúscula, les pido disculpas. Y M4 por G en EY. Ok. Bueno, entonces vamos a ver cuál sería el siguiente paso. Estas son mi suma de momentos, suma de fuerzas en el eslabón 2. ¿Sí? Y estas fuerzas es, vamos a decir, vectorialmente Maple conviene más que lo escriba como vectores. Esta es la reacción en A, esta es la reacción en B, este es el peso y este vendría siendo, vamos a decir, igual. Imagínense que esto es igual a M2 por AG2. Como si fuera vector. Pero si lo paso del otro lado, esto pasa con negativo y automáticamente esto Maple lo considera que está igualada a 0. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, esa es mi primera ecuación. Mi ecuación vectorial, que significa que en realidad son dos ecuaciones. ¿Sí? Componentes en X y componentes en Y. Después tengo suma de fuerzas para el eslabón 3. Vamos a ver qué tendría. Las reacciones en B, las reacciones en C, el peso del eslabón 3
y esto sería igualado a M3 por la aceleración del centro de masa del eslabón 3. ¿Ok? ¿Está claro? Y después abajo tengo sumas de fuerzas para el eslabón 4, que vendrían siendo las reacciones en C, más las reacciones en D, más el peso W4, igualado a M4 por la aceleración del centro de masa del eslabón 4. ¿Ok? Dejen ver a ver si esto no se contradice a lo que había puesto en mi figura. ¿Ok? Esto, RC, a ver, déjenme ver. RD, RC4, RD4. Bueno, creo que aquí de nuevo me contradije, ¿eh? Vean, aquí está RD4 me da positivo en X y en Y. Sin embargo, en mi figura, no significa eso que esto esté mal, pero que simplemente no fui consistente. ¿Sí? Si se dan cuenta, no fui consistente porque aquí mi figura me dice que las fuerzas en D son negativas, hacia la izquierda y hacia abajo. Sin embargo, arriba las puse más abajo las puse positivas. No significa necesariamente que está mal, pero que no fui consistente. Entonces, eso es algo que quizás tengo que revisar. Carlos, te pido por favor que después me hagas notar eso. ¿Sí? Bueno, ok. Entonces, discúlpame, aquí ya estaba hasta aquí. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces ahí tengo una pequeña inconsistencia con respecto a la figura que podría causarles problemas. Ahora sí, hago suma de momentos con respecto al punto A. ¿Sí? Y al hacer suma de momentos con respecto al punto A, bueno, voy a calcular primero el momento del peso. Para eso necesito el vector de posición de G2 con respecto a. ¿Sí? Voy a calcular el momento de las reacciones en B. Por eso necesito R de B respecto de A. Este es el par motriz, ¿sí? Escrito como vector. Y este vendría siendo la aplicación del teorema de ejes paralelos, ¿sí? Multiplicado por alfa 2. Esta es mi ecuación. Esta nada más tiene una componente en Z, ¿sí? Como era de esperarse. ¿Ok? Ahora, esta es la suma de momentos con respecto al centro de masas del eslabón 3. ¿Sí? ¿Qué fuerzas tengo? Tengo, aquí estoy, acuérdense que estoy calculando el centro de masas con respecto al eslabón 3. Déjenme tratar de poner mi figura. Si no mal recuerdo, ¿se acuerdan más o menos cómo estaba? ¿Estaba hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo, entonces estaba una cosa así. Este era mi punto B. Por aquí estaba, este era mi punto C. Por aquí estaba G3. ¿Sí? Entonces, este vector vendría siendo R de G3 respecto de B. ¿Sí? Entonces, pero el negativo vendría siendo, déjame poner en otro color, el negativo vendría siendo este de aquí. ¿Sí? En sentido opuesto. Este sería R menos R de G3 respecto de B. ¿Ok? Entonces, ¿qué estoy calculando aquí? La suma de momentos con respecto al centro de masas de las reacciones en B. ¿Sí? Después tengo R de C con respecto a G3. Este sería R de C respecto a G3. Entonces, ¿qué significa? Pues que aquí estoy calculando el momento de las fuerzas aplicadas en C con respecto al centro de masas. Y lo igualo simplemente al momento de inercia. Si no le pongo nada, I3 significa que es centroidal por alfa 3. No hay problema allí. Ahora vamos con este. ¿Sí? En este era mi cuarto eslabón. Dense cuenta que aquí estaría C. Aquí estaría el punto D. Y por aquí estaba mi G4. ¿Sí? Entonces tengo el vector de posición de C respecto de D vendría siendo este vector. R de C respecto de D.
Entonces, ¿qué significa aquí? Significa que estoy calculando la suma de momentos con respecto al punto la suma de momentos con respecto al punto D de las reacciones en C. ¿Sí? Después, aquí tengo el vector de posición de G4 respecto de D. Aquí está. Ese sería R de 4 respecto de D. G4 respecto de D. Y multiplicado por el peso. ¿Sí? Estoy calculando el momento del peso con respecto al punto D. Y eso lo igualo con la aplicación del teorema de ejes paralelos a alfa 4. ¿Sí? Entonces ahí están vamos a decir, mis 6 ecuaciones vectoriales. Pero acuérdense que la suma de fuerzas se contiene en 2 componentes, en X y Y. De manera que al final de cuentas son 9 ecuaciones escalares. ¿Ok? Esas 9 ecuaciones escalares ahí aparecen y aquí las estoy separando. ¿Sí? La ecuación 1 es suma de fuerzas en X para el eslabón 2. La ecuación 2 es suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y para el eslabón 2. La ecuación 3 es suma de fuerzas en X para el eslabón 3. La ecuación 4 es suma de fuerzas en Y para el eslabón 2, para el eslabón 3, perdón. La ecuación 5 es suma de fuerzas en X para el eslabón 4. La ecuación 6 es suma de fuerzas en X para el eslabón, en Y para el eslabón 4. La ecuación 7 es suma de momentos con respecto al punto A para el eslabón 2. Ahí debe estar TA. ¿Sí? La ecuación 8 es suma de fuerzas, suma de momentos con respecto al punto G del eslabón 3. Y la ecuación 9 es suma de momentos con respecto al punto, suma de momentos con respecto al punto D del eslabón 4. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, dense cuenta, de nuevo, voy a hacer algo semejante a esto. No voy a usar ni la ecuación 1, ni la ecuación 5, ni la ecuación 5, ni la ecuación 6, que vendrían siendo, en este caso, estas 4. Dejen ponerle esto, como el análisis inverso lo estoy poniendo en negro, entonces no voy a usar ni la ecuación 1, esta, ni la ecuación 2, ni la ecuación 5, ni la ecuación 6. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dense cuenta que de estas ecuaciones obtendría cuántas son las reacciones en D. Por eso ese error que cometí a la hora de no poner mis reacciones en D en la forma adecuada no tiene consecuencias. ¿Ok? Igualmente acá. Estas me servirían exclusivamente para calcular las reacciones en A, en X y en Y. Nuevamente, de momento ese no es mi interés. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, entonces, me dice de la ecuación 3, la ecuación 3 vendría siendo, esta sería mi ecuación 3, esta sería mi ecuación 4, para el análisis dinámico directo, esta sería mi ecuación 7, estoy casi seguro, esta sería mi ecuación 8, para el análisis dinámico inverso, perdón, y esta sería mi ecuación 9. Entonces me dice, de la ecuación 3 se despejará RBX en función de RCX. Ok, es esta. ¿Sí? Si ustedes se fijan, es más o menos lo mismo. RBX, bueno, aquí lo puse al revés. ¿Sí? También lo había podido poner al revés. ¿Sí? Aquí yo despejé FBX en función de FCX y FBY en función de SCY, pero podía haberlo hecho al revés. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, déjenme ponerlo aquí. Aquí tendría que FCX va a ser igual a FBX menos M3 por AG3X. ¿Sí? Y mi otra ecuación sería que FCY va a ser igual a FBY menos M3 por G más AG3Y. ¿Ok? ¿Sí? Entonces ya me puedo desconcentrar de esas otras dos ecuaciones. Ahora, ¿qué hago? Sustituyo FCX, ¿sí? Lo sustituyo en la ecuación 3, en la ecuación 6 y en la ecuación 9. ¿Y qué voy a tener? Voy a tener un conjunto de 3 ecuaciones, ¿sí?
un conjunto de 3 ecuaciones en donde mis incógnitas, si no me equivoco, serían, bueno, además serían alfa 2, alfa 3 y alfa 4, pero también W2, W2, W3 y W4. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, vamos a ver, entonces, ¿qué pasa aquí? Ok. Carlos me había comentado que quizás tenía un error, no sé en cuál de estos. ¿Sí? Ahorita tú me dices. ¿Sí? ¿Mandé? ¿En cuál eslabón? ¿En el eslabón 3? A ver, vamos a verlo. La ecuación 7.1 es este de aquí, no creo que esta tenga problemas. A ver, déjame ver. Aquí. Ay, caray, pensé que. Ok. A ver, déjame buscar. Carlos, tú me dices en cuál. Estos últimos días he estado inundado de. ¿En cuál crees que en cuál correo fue cuando me enviaste eso? Puede ser este archivo de mecanismos plano de 4 barras en mayo. Bueno, ok. Bueno, entonces, déjame seguir adelante, pues. Ok. Si no es, aquí afortunadamente en Maple es muy fácil corregir esos errores. ¿Sí? En la ecuación 7.4. La ecuación 7.4 es la suma de momentos con respecto al punto 2. A ver, vamos a checarlo, a ver si ustedes encuentran algún problema. Esta 7.4 es la suma de momentos con respecto al punto 2. Déjenme ponerlo aquí. ¿Cómo sería? Aquí estaría mi punto B. Aquí estaría mi punto A. Aquí estaría G2. ¿Sí? Este vector sería el vector de posición de B respecto de A. ¿Sí? Y este otro vector vendría siendo el vector de posición de G2 respecto de A. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces sería R de G2 respecto de A por W2. Está bien. W2 es el peso. ¿Sí? Más R de B respecto de A por las reacciones en B. También está bien. Más el par motriz. Y después esto sería igual al momento de inercia con respecto al punto A. Es la aplicación del teorema de ejes paralelos. ¿Sí? Creo que sí está. Bueno, ok. Bueno, no seas malo. Búscame, le mando nomás para estar seguro de que sí lo corregí. Ok, disculpa. ¿Sí? Bueno, ok. Entonces, vamos con las ecuaciones de movimiento. ¿Sí? Tengo una duda. Sí, dime. ¿En cuál? ¿Quieres que en Maple? Ajá, en la Maple. ¿En cuál? Por ejemplo, en la ecuación 5, entre corchetes pone un 1. ¿A qué se refiere ese 1? Ah, ese 1 se refiere a que esta ecuación, las ecuaciones de suma de fuerzas son ecuaciones vectoriales. ¿Sí? Entonces tiene una componente X y una componente Y. El 1 se refiere a la componente X, el 2 se refiere a la componente Y. ¿Sí? Por ejemplo, estoy seguro que en las de momentos voy a poner el entre corchetes número 3. Bueno, ni siquiera estaría seguro, pero supongo que sí. ¿Ok? Vamos a ver. Sí, mire, aquí está. Cuando es suma de momentos es 3, para indicar que es la tercera componente, la Z. Ok. Bueno, entonces, ya sustituí estos resultados en las ecuaciones. Ya no más van a quedar las ecuaciones de momentos. ¿Se dan cuenta?
Lo único que tengo van a ser mis ecuaciones de momentos. Porque mis ecuaciones de momentos, pero todavía van a aparecer como incógnitas indeseables, fcx y fcy. Perdón, fbx y fby. ¿Está claro? Entonces, estas son mis ecuaciones 7, 8 y 9. Y las únicas cosas indeseables que van a aparecer aquí van a ser las reacciones, aquí están, RCX. Bueno, pues entonces, ¿qué significa que hice? Bueno, aquí de nuevo no fui consistente, muchachos. Dije que iba a despejar fbx en términos de fcx y fby en términos de fcy, pero tal como estoy viendo, lo que hice fue sustituirlo al revés. A ver, entonces déjeme corregir esto. ¿Sí? RBX. Sí, se dan cuenta. Encontré RBX y RBY en términos de RCX y RCY. Entonces déjeme sustituir aquí. Se despejará. Está bien. RBX en términos función de RCX. Aquí está bien. Entonces los dije verbalmente mal, pero sí está correcto. ¿Sí? Entonces, en estas tres ecuaciones, las únicas cosas indeseables que van a aparecer van a ser RCX y RCY. Aquí está. RCX, RCY. ¿Ok? ¿Sí? Vamos a la siguiente. En la ecuación 7, ahí está RCY, aquí está RCX. En la ecuación 9, aquí está RCX y aquí está RCY. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues eliminar esas dos. De las tres ecuaciones, de dos ecuaciones voy a eliminar cada una de esas y la voy a sustituir en la última. Por ejemplo, aquí encontré, resolví para RCY. ¿Sí? Aquí está RCY. Para este otro, y lo sustituí creo que en las otras dos. ¿Sí? Miren, se van haciendo los chorizos enormes. ¿Sí? Aquí en la ecuación 8 sustituí también RCY en términos de RC. Sustituí RCY. De nuevo, dense cuenta que las cosas se van complicando. Aquí en la ecuación sustituí, en la ecuación 8M2 sustituí RCX. ¿Sí? Entonces, aquí está, creo que ya es, cuando pongo ecuación dinámica significa que esa es la ecuación que tengo que resolver. Solo que, vamos a ver, aquí ya no debe aparecer ninguna reacción. Pero es un desastre, si se fijan. ¿Sí? Vean. ¿Sí? Vean. ¿Ok? Ok. Si se dan cuenta. Pero ya no aparece en ningún lado ninguna reacción. Déjenme decirles, Maple no es muy bueno, desafortunadamente, sustituyendo identidades trigonométricas. ¿Sí? Entonces, algunos de esos pasos los tenemos que hacer a mano. ¿Sí? Para que queden en forma un poquito más sencillas. ¿Sí? Entonces, esa es mi ecuación. Bueno, aquí hice la siguiente anotación, que es la que les había comentado al inicio del Dense cuenta qué es lo que tengo aquí. Aquí tengo todo mi término está dividido entre estos dos. A4 y A3, acuérdense que quedamos que no pueden ser iguales a 0. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Lo que tengo aquí es una función trigonométrica que me dice que es el seno de teta 3 por el coseno de teta 4 menos el seno de teta 4 por el coseno de teta 3. ¿Sí? Y eso lo puedo poner como el seno de teta 3 menos teta 4, si no me equivoco. ¿Es exactamente la misma forma que lo puse al inicio? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que mi problema no va a tener solución si es que mi eslabón motriz tiene posición de puntos muertos y no puede rotar. ¿Ok? Eso es importante porque ¿qué me dice? Me dice que, que puedo nomás tomar en cuenta el numerador. El denominador no me importa. ¿Sí? ¿Ok?
Claro, esto también presupone que no me vayan a tratar de hacer un análisis dinámico inverso de un mecanismo donde el eslabón motriz no puede rotar. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hace sentido? Entonces, si se fijan aquí nada más voy a usar el numerador. La simplificación no es muy grande porque el denominador es muy chiquito. ¿Sí? ¿Ok? No es muy grande todavía. Entonces, aquí empiezo la parte de hacerlo un poquito a mano. ¿Sí? No a mano, todavía puedo usar Maple. Pero ya no es tan... déjenme decirles qué significa esto. Aquí collect significa que voy a recolectar los términos que sean comunes. Por ejemplo, por eso hay collect. Dense cuenta. ¿Cuántos collect hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Entonces, voy a colectar todos aquellos términos donde aparezca, esto me representaría la segunda derivada de teta 2. Si se fijan, teta 2 y aquí tengo 2 veces t. Aquí después colectaría todos los elementos que aparecen la segunda derivada de teta 3, es decir, alfa 3. Esto sería alfa 2, alfa 3, alfa 2, alfa 3. Aquí serían W2 al cuadrado. Dense cuenta que esos términos aparecen por la aceleración normal. Aquí sería, si no me equivoco, W3 al cuadrado. Aquí aparecerían alfa 4. ¿Sí? Y aquí aparecerían W4 al cuadrado. ¿Sí? Entonces vean, ya los términos ya no son... el simplemente hecho de hacer las colecciones hace las cosas un poquito más sencillas. Dense cuenta que todos estos términos van a aparecer con alfa 4. Después, aquí tengo estos términos que no aparecen asociados a nada. ¿Sí? Y que tienen que ver, supongo, no aparece G. No, ¿verdad? No aparece G. Porque yo pensaría que tiene que ver con G. Pero no. Más bien son aceleraciones de los centros de masas. Términos que están asociados a la aceleración de los 3 centros de masa. Ah, bueno, ya supongo que es la contribución de los pesos sobre el par motriz. Por eso, si se fijan, está M3, pero tendría que aparecer un G. Se me hace curioso. Pero si está asociado a teta 3, ese término, son 4 términos que están asociados a teta 3. Pero, no, discúlpeme. Lo que pasa es que este paréntesis está muy chiquito. Todos estos términos están asociados a alfa 3. ¿Sí? Discúlpeme. Este es paréntesis. Acá sí se notaba un poquito más, si se fijan. Pero aquí de pronto se me hizo raro. Pero todos esos términos están asociados a alfa 3. Puede haber simplificaciones. Eso es lo que tenemos que hacer a mano. Perdón, omega 3 al cuadrado. Entonces, ¿qué quedamos? Este es alfa 4. Este es omega 3 al cuadrado. Sí, les pido disculpas. Todo esto hasta acá, ¿sí? Está asociado a omega 2 al cuadrado. Después vamos a seguir cuál es el siguiente. De manera que ustedes los vayan identificando. Aquí estaba omega 2 al cuadrado y lo habíamos visto. ¿Esta hasta dónde termina? Creo que hasta acá. ¿Sí? ¿Sí? Esta hasta acá termina. Este sería alfa 2. ¿Sí? Después vamos con ese término. Vamos con ese término. El siguiente término iría desde aquí hasta acá y estaría asociado con alfa 3. ¿Sí? Vamos ahora. Aquí ya no hay paréntesis, miren. Bueno, es que este término están asociados con el par torsor. Par torsor. Pero ¿cuál es? ¿Hasta dónde? Ok, estos dos están asociados a par torsor. ¿Sí? Creo que ya estoy llegando casi a donde. Sí, ya casi terminé. ¿Sí? Estos están asociados a par torsor. Vamos a ver. Estos sí están asociados a los pesos. Si se dan cuenta. M2G. M3G también asociados a pesos. M4 es M3G también asociado a peso. M4G también asociado a peso. M2G asociado al peso. M3G asociado al peso.
y M4G asociado al peso. Entonces, aquí es donde simplifico, ¿sí? Entonces, este es el término que está asociado a la alfa 2, ¿sí? Y aquí es donde puedo simplificar. ¿Te acuerdas si aquí podíamos hacer algunas simplificaciones? ¿No? ¿Ya no intenté simplificarlo? En el de mecanismo de vía la manera cordera sí lo hicimos, ¿verdad? Sí, pero ya puede. O baje más, creo que nada está una identidad. A ver, vamos a ver. El siguiente es, si ustedes se fijan, este es alfa 3. El siguiente es alfa 4. El siguiente es, bueno, aquí ya no lo pude escribir porque no me lo permitía. Entonces lo que hice fue copiarlo y pasarlo. Pero este vendría siendo, si no, por el puro nombre significa que vendría siendo alfa W2 al cuadrado. Por eso le llamamos así, W2 al cuadrado. El término asociado a W2 al cuadrado. Después, ese sería el término asociado a W3 al cuadrado. El término T0, ¿sí? Que vienen siendo todos los términos que no, vamos a decir que no están asociados en ninguna parte. Dense cuenta, no aparece ningún término asociado a W4 al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y hay una explicación. Pero si ahorita me la preguntan, no les podría decir cuál es la explicación. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora déjenme decirles qué fue lo que hice. Ya casi voy a terminar, ¿eh? Les pido disculpas. Lo que hice fue, esta ecuación, si se fijan, es una ecuación diferencial no lineal, altamente no lineal, ¿sí? Porque, ¿qué términos tengo? Tengo TA, ¿sí? Tengo teta 2, tengo teta 2 un punto, tengo teta 2 dos puntos, tengo teta 3 un punto, teta 4, teta 3 dos puntos, creo que tengo teta 4, y tengo teta 4 dos puntos. Creo que no tengo teta 4 un punto, sin estar seguro. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, dense cuenta que es una ecuación altamente no lineal. ¿Sí? Entonces, esta es una suposición que estoy haciendo. Es el par motriz de mi motor, supongo. No sé si ustedes han visto los que se llaman curvas características de motores. Esta es una aproximación muy burda, pero se trata de lo siguiente. Este es el torque que puede aplicar un motor, esta es la velocidad angular del motor. Entonces aquí lo que supuse fue una especie de línea recta. Tradicionalmente los servomotores en el punto de arranque tienen un alto parque, un alto torque, y a medida que se va incrementando la velocidad angular, el torque disminuye. ¿Sí? Entonces por eso puse esto, pensé una línea recta es suficiente. Entonces, ahora, déjenme también decirles, voy a definir, para resolver sistemas de ecuaciones, no se acostumbra a poner sistemas de ecuaciones de segundo orden, sino en esos casos se acostumbra a ponerlos como un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, por eso aquí estoy definiendo unas variables, dense cuenta. Mi variable Y2, ¿sí? No es más que otra definición más que teta 2 un punto. ¿Sí? Mi variable Y3 no es otra cosa más que teta 3 un punto. Si ustedes se fijan, mi variable Y4 vendría siendo igual a teta 4 un punto. ¿Cuál es la razón? La razón es que si hago eso, mi ecuación diferencial, esta ecuación diferencial gigantesca, monstruosa que tengo, me quedaría simplemente como una ecuación diferencial, déjenme ponerlo así, una ecuación diferencial en que involucraría TA, ¿sí? Me involucraría, ¿qué involucraría? Teta 2, teta 3, teta 4, Y2, Y3, Y4, y Y2 un punto, Y3 un punto, y Y4 un punto. Esta sería, piensen que esta es una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial, igual a 0. ¿Sí? No sé qué diablos tenga allí, pero es una ecuación diferencial. Tengo después otra ecuación diferencial, F2, F2 que vendría siendo, ese sí las puedo poner muy sencillas.
podría ponerle que y2 es igual a la derivada de teta 2 con respecto al tiempo, ¿sí? Que y3 es igual a la derivada de teta 3 con respecto al tiempo, y que y4 es igual a la derivada de teta 4 con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, significa que esto me representa un sistema de 4 ecuaciones diferenciales, ¿sí? Desafortunadamente, para complicar más las cosas, esas ecuaciones diferenciales no es nomás que las resuelvan, sino además deben satisfacer estas ecuaciones algebraicas, ¿sí? Es decir, no puedo sacar ahí valores, vamos a decir, a lo loco de esas ecuaciones diferenciales, sino además creo que también tengo que encontrar las derivadas de estas ecuaciones, ¿sí? ¿Ok? O sea, no solo estas ecuaciones son las que me aseguran que mi mecanismo se cierra, pero también tengo que poner las ecuaciones que me dirían que menos A2 por el seno de teta 2 por teta 2 un punto, que vendría siendo Y2 allá, menos A3 por el seno de teta 3 por teta 3 un punto, vendría siendo igual a menos A4 por el seno de teta 4 por teta 4 un punto, ¿sí? Y A2 por el coseno de teta 2 por teta 2 un punto, menos A3 por el coseno de teta 3 por teta 3 un punto, va a ser igual a menos A4 por el seno de teta 4, por el coseno de teta 4, perdón, por teta 4 un punto, ¿sí? Entonces, lo que tengo que resolver ahora es un sistema de 4 ecuaciones diferenciales, ¿sí? De primer orden, ahora sí serían de primer orden todas, porque esta sería de primer orden, ¿sí? Estas evidentemente son de primer orden, acopladas con estas 4 ecuaciones diferenciales, ecuaciones algebraicas, ¿sí? ¿Ok? Estos me aseguran, estas dos primeras me aseguran que mi mecanismo se cierra, estas otras dos me aseguran que la solución de mi análisis que la solución de mi análisis de velocidad es el correcto. Entonces, ¿qué necesitaría de más? Condiciones iniciales. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Cuáles serían mis condiciones iniciales? Pues igual, como en el método de Newton-Raphson. Tendría unas condiciones iniciales que me dijeran para teta 2, cuánto vale teta 3 y teta 4. Y para W2, cuánto vale W3 y W4. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, eso es lo que resuelve. Déjenme, aquí es como la prueba de fuego. Déjenme ver si está terminado mi programa Maple. ¿Sí? Hace todo eso. Seguramente en un momento dado tengo que sustituir los valores, porque tampoco no lo puedo resolver simbólicamente. ¿Ok? Se imaginarán que simbólicamente esto es un desastre. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Ahí lo único que obtengo es, ahorita me está sacando una serie de resultados. Ahorita les voy a decir por qué son importantes esos resultados. A ver, déjenme nomás, quiero ver que se está moviendo aquí. Sí, se está moviendo. Ok. Esta, por ejemplo, es la gráfica de la velocidad angular del eslabón 4. ¿Sí? Ok. ¿Cuánto tiempo le llevó a terminar el programa? Un montón de segundos. Por ejemplo, ahorita no lo había corrido. Eso significa que este es el tiempo que he usado Maple. Van en 57 segundos. Creo que me duró como 2 minutos sin estar seguro. ¿Sí? Y 2 minutos para Maple es mucho. ¿Sí? 2 minutos para Maple es mucho. ¿Ok? ¿Ensamblándolo? No es muy complicado. No es algo así. Bueno, déjenme comentarles una anécdota. Carlos tenía que presentar, ya terminó, ¿verdad? Ahorita está me genera este archivo, ¿sí? Aquí le había puesto poner 2 puntos para que no me arrojara este resultado que no me dice nada, ¿sí? Pero básicamente ese resultado es el último cálculo que hizo, ¿sí?
Entonces, déjenme, nomás déjenme ver en dónde diablos estoy. ¿En cuál sería? Ay, Dios mío, no sé en dónde está este archivo. Bueno, déjenme archivo. ¿Sí, ya terminó? Sí. Sí, no hay problema. Déjenme ver, guardar como, para saber dónde diablos está en archivos, copias, miércoles Maple. ¿Y dónde diablos está ese archivo, copias, miércoles Maple? Vamos a ver. Notas de clase. Ok, bueno. Entonces ya sé dónde está. Vamos a buscarlo. Notas de clase, archivo, copias, miércoles Maple. Entonces aquí está, debe estar el archivo. Abrir con, le voy a abrir con Microsoft Word. ¿Sí? Ok. Mientras termina eso, nada más déjenme mostrarle las gráficas. Esas son las gráficas. Este es el ángulo θ 2. No, si ustedes se fijan, eso no hace sentido, da la impresión que no hace sentido. ¿Cómo es posible que sea así? Pero dense cuenta que para esto va siempre creciente, no regresa a cero. ¿Sí? O sea, una vuelta completa aquí está, aquí una segunda vuelta completa aquí está, una tercera vuelta completa ahí está. ¿Ok? Sí hace sentido. Van a ver que θ 3 y θ 4 ya están de ese movimiento. Bueno, esta es la velocidad angular. Este es θ 3, ya que si se fijan que esto es en radianes, ¿sí? Va desde, y este sería θ 4. Que yo creo que es un movimiento oscilatorio del eslabón seguidor. Entonces déjenme regresar aquí. Déjenme nada más, si quieren ya cerrar déjenme nomás diseño de página, déjenme orientación, déjenme ponerle horizontal para que me dé inicio, déjenme agarrar todo esto para ponerle en un tamaño muy chiquito de manera que pueda verlo. ¿Ok? Uy, Dios mío. ¿Control D? ¿Control E? ¿Y ya es todo? ¿Sí, seguro? Ok. Entonces vamos a ponerle, ¿cuál es calibre? Y vamos a ponerle 8. Ok. Creo que ya quedó